¿Y por qué arrancamos con esto cargado de emociones? Porque ha tenido la gentileza, no lo ha hecho nunca, pero de venir una mañana, como cualquier rioturbiense, en una mañana cálida de otoño, a veces teníamos más nieve. Aquella mañana, hace 19 años, había nevado. Estaba frío, era distinto, era muy triste, desatinado el día. Mirta Farfán está con nosotros, la esposa, y me duele la palabra viuda, por eso voy a decir la esposa de José Chávez, uno de los 14 mineros que recordamos hoy. Mirta, buen día, gracias por haber venido. Buenos días, gracias a usted igual por invitarnos. Para que conocernos, usted en este momento nos está escuchando gente en la cuenca, pero nos están escuchando fuera de la cuenca, en toda la provincia, porque esta es una M, nos están escuchando en Chile. ¿Dónde nació Mirta? Yo nací en San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Vine en el 82, tenía 17 años. ¿Y por qué vino acá? Mi papá me trajo, era Emiliano Farfán, era minero también. Bueno, el año pasado falleció. Sí. Y bueno, él nos trajo con mi tía, uh-huh, que ella vive acá igual. Y bueno, empecé por las circunstancias de la vida, no me crié con mi madre desde muy chica. Uh-huh. Y bueno, él me trajo de allá para que estudiara y pensé volverme, pero no. Me quedé acá y después me fui de la familia Chapa. De ahí conocí. ¿De Candelaria? Sí, es como mi madre. Ella estuve 3 años más o menos, hasta que ahí conocí a mi marido, José Chávez. Él era chileno. Uh-huh. Él iba a la iglesia, un hombre muy creyente, y bueno, después en el 85 me casé, tuve mis 6 hermosos hijos, tengo 5 mujeres y un varón. Y José Chávez, ¿por qué tan creyente un minero? Esto es medio salvaje, usted lo sabía por su papá, pero era un flor de tipo. Con toda la letra. No puedo decir que, no sé, como dicen, ¿no? Que en todo matrimonio hay peleas, todo. Pero no hay palabra. Cómo era él. Me contó su historia, porque él era de Puerto Montt, Calbuco. Uh-huh. ¿Y cómo era? Cuénteme la historia de José Chávez, lo que él le contó de chico, de dónde era, cómo apareció en Río Turbio, cómo un día fue minero, un tipo que viene de Puerto Montt, del puerto frente a la isla de Chiloé. Sí, bueno, él fue igual de una familia muy humilde. No conoció a su mamita, porque ellos venían, digamos, cuando nació, lo que lo contaron, uh-huh, era de una isla grande de allá de Calbuco, y me comentaba él que, bueno, no conoció a su mamá, pero se crió con su papá. Él vivía en las orillas del mar, se mantenía de marisco, todas esas cosas, claro, porque no tenía... y buscando sí. algas y todo esto. Claro, sí, bueno, él me contaba que hasta muy ya adolescente andaba descalzo. No las pasó bien y bueno, después al tiempo se encontraron así con gente que era de Bolivia y se vino hacia la Argentina a los 17 años. Mire usted. Pasándole porque vio que allá hay todo un tema. Así que sí vino y bueno, estuvo viviendo acá en Gallego, trabajó, era maestro mayor de obra, hizo de todo un poco. Después se fue a una estancia y bueno, que la realidad no me acuerdo bien cuando entró a trabajar acá en Minas, se vino a una estancia y de ahí le ofrecieron para venir a trabajar a la mina y bueno, se anotó y no sé si me dijo a los 4 meses lo llamaron. Y de ahí empezó a trabajar. Hay una unión entre usted y José que tiene que ver con la historia de la inmigración en Río Turbio. Por ejemplo,
los jujeños vinieron acá a Río Turbio, los trajeron, les ofrecían trabajo en Jujuy porque habían trabajado en minas. Eran los únicos mineros, eran los jujeños, riojanos, y un poco Mendoza o San Juan, unas minas que había. Ellos vinieron acá porque tenían experiencia minera. Sí, sí. Y el tema de la gente de Puerto Montt, de Chiloé, la región chilota, digamos, de Chile, hay todos unos libros que hablan de cómo venían cómo su destino a los 18 años era venirse a la Argentina, porque esa zona era muy pobre de Chile. Sí, sí, sí. Realmente muy pobre. Entonces, de ahí mucha gente de Chile, de la Argentina, no son natalinos, y son más bien de la región, de esa región, Sí. Puerto Montt, Valdivia, de la región chilota, cómo vienen, y son los que vienen a trabajar a esta zona, porque trabajan en el campo, su marido trabajó en el campo, Sí. porque son buenos trabajando en el campo por lo que tienen, son buenos sembrando, conocen el trabajo de la tierra, y se termina casando con una jujeña que es como la síntesis de lo que nos pasa en Río Turbio. Sí, sí, nosotros nos casamos en el 85, lo conocí le digo la verdad, esto fue ahí nomás, porque nos conocimos casi en el 84, fines. Anduve muy poco de novio. Ahí rezando se conocieron. Sí, yo O lo sea que conocí. no estaban muy atentos al rezo, estaban ahí mirando de costado, entre Es que canción él y iba- canción. Es que él iba a la casa de los pastores. Él ahí, él sí, se había visto. Sí, la verdad, la historia entre los dos muy lindo, porque siempre la pastora Candelaria, yo era ahí, cría Marquito, el que está ahí. Claro. Yo lo conocí cuando me lo trajeron, yo me quedé ahí con ellos. Y después de estar con mi papá, bueno, de una circunstancia que me fui con ellos y lo conocí como te digo, en poco tiempo. Y yo la realidad me burlaba de él porque veo cómo hablaban los chilenos, todo. Y siempre me decían, no hay que burlarse, porque después, y bueno, pasó al poco tiempo. Mire. Nos enamoramos, me contó su historia, era muy recto, era un hombre muy, muy celoso en las cosas de Dios. Uh-huh. Eso sí, él me enseñó por ahí. Quizás ahora no voy yo a la iglesia porque hay muchos recuerdos y me cuesta mucho, ya son 19 años, ¿vio? ¿Te enojaste con Dios? No, No. jamás. Porque suele suceder a veces Sí, cuando dice, ¿por qué pero- me hiciste eso? No. Él me enseñó muchas cosas, mi marido. Por eso, por ahí muchos me dicen, no, pero no, yo con Dios no. ¿Y dónde vivieron cuando se casaron? Tuve casi un año nos dieron ahí porque justo vivía con los pastores. Uh-huh. Ellos nos dieron ahí. Yo estaba embarazada de mi primera hija y bueno, hasta que justo dio la casualidad cuando nos íbamos a casar. Me casé un día 19 de julio y un 20 por iglesia, el día del amigo. Después de Día del cuánto amigo. tiempo nos dimos cuenta que era el día del amigo. Y después nos fuimos, yo vivo en Oñire. Uh-huh. No sé si se acuerda usted, Ate, habían vendido unas cabañas de Monteverde. Sí. Bueno, justo antes Que de algunas no se hicieron. Hubo No. un temita ahí también Sí. con eso de que una estafa Monteverde no las terminó de hacer. No hizo todas. No, que ese nos Oñire. Claro. Y bueno, ahí dio la casualidad, antes que nos casemos, la empresa le donó un terreno. Y justo a la semana siguiente le llegó la cabaña. Mire. Nos costó, sí, porque vio que ese tiempo no se podía, porque Aparte se ganaba era ahí en la nada misma, no había nada. nada, había monte, tosca, todo. Y justo cuando nos fuimos ahí, nos ayudó muchísimo mi amigo, un hermano, como te puedo decir, don Francisco Aramayo. Don No sé si- Aramayo. Bueno, yo vivo al frente. Él nos ayudó en todo. Y En ahí, todo. y ahí armaron su casita. Sí, ahí.
que esos tiempos vio que era la nieve, cuando íbamos a la iglesia nos daba hasta la rodilla la nieve. Ahora no es nada. No, no. Por ahí muchas veces nosotros nos quejamos, pero ahora tenemos todas las comodidades. ¿Vio? Antes Bueno. no, antes se luchaba, no teníamos agua, teníamos... Y yo no me avergüenzo porque uno aprende de eso, ¿vio? No, claro, claro. Cuando nos fuimos a vivir, teníamos una piecita, teníamos un comedorcito porque era chiquito la cabaña que nos dieron. Bueno, no teníamos para sentarnos, teníamos un cajón de manzana, un tacho A carbón. a carbón. Y ahí lavábamos. Entonces él venía cuando tenía tercer turno, venía a las 6, yo me levantaba a las 4 para calentarle agua. Tenía que ir a buscar como a 2 cuadras el carbón en carretilla. Pues éramos tan feliz, Sí, ¿no? tan feliz. Sí, sí, sí. Uno hoy se pregunta, ¿no? Cuando por ahí tiene que salir a comprar, pucha. Y yo la recuerdo, ahora me imagino una mujer menuda, joven, con una carretilla, 200 metros en el invierno, llevando carbón y levantándose a las 4 de la mañana, y que si el tacho se apagó, todo un lío volverlo a prender, Sí, golpear sí. la chimenea para que caiga el hollín, cuidar que no haya hollín adentro, para que tenga caliente el agua, que venga a bañarse y se tome un café y se tome algo para acostarse a Sí. dormir, y el buzo ponerlo. Y entonces uno podría preguntarse, ¿cómo alguien puede ser feliz así? Pero éramos felices. Pero éramos felices. Sí, muy felices. Uno al otro nos... Cuando queríamos algo, yo le preguntaba a él si le gustaba, o él me preguntaba si me gustaba, lo comprábamos, si no, no. Eso habla que la felicidad está en el alma, en el Sí, corazón, y no sí, está en nos las cosas llevábamos materiales. Sí, nos llevamos más o menos 12 años casi. Él tenía 32 años cuando lo conocí. Yo tenía 20 y el 23 de julio, mire lo que es, ¿no? Ahí nomás Ahí cumplía nomás. mis 21 años. Sí. Mire usted, Sí, sí, sí. un pícaro el chileno, casándose con una jujeña jovencita, un pícaro el chileno. Sí, pero... Y ahí inmediatamente, bueno, ya estaba embarazada, ya había tenido... Sí, sí, no. estaba ahí por tener... claro, sí, claro. ya había tenido, porque mi hija nació en el 95, en noviembre. Además una hija chiquita, además el tacho, además el carbón, además Y todo lavar, eso. no, nada que pañales, no. Tela, Claro, no pañal descartable, de tela. No, todo. Sí. Y él era lo mismo. El sábado y domingo él no quería que yo cocine. Lo único que él era que le haga cosas dulces porque le gustaba. Ujú. Era una mujer más, como decir. Él sabía que yo de lunes a viernes, la comida, nada de... No. Él llegaba, ya tenía sus chancletas en la puerta, su agua caliente. Y así. Y encima no se ganaba bien. No. Por eso le digo, nos costó un montón para poder avanzar. Y como a mí me gusta la cocina, para poder avanzar eso, y ni tiempo de invierno, para poder agrandar la casa, se iba a buscar árboles que era donde era ahora ICRT, que ahora no hay nada. Claro, no hay nada. Iba a buscar troncos, y así fue, de poquito iba armando. Hacía en el invierno, ponía un tacho y hacía humo para que no se queme, iba levantando las paredes. Y yo los fines de semana hacía pan, empanada, iba a vender para poder ayudar a techar. Y él hacía todo el trabajo. Sí. Y bueno, yo igual le ayudaba a hacer la mezcla. Hay cosas que han quedado que los dos hemos trabajado levantando las paredes, porque yo igual lo ayudaba. Y vos decís ahora... Yo te miro y recuerdo a mi mamá. Mi mamá hacía eso. O sea, vivimos en los monoblocks. Bueno, yo era muy chiquito, recuerdo cuando vivimos en los Cuonce. Sí. Y luego vinimos recién al barrio Los Pinos. Pero en el Cuonce, la cocina, éramos una banda, además de hermanos, 5 hermanos. Levantarse durante toda la noche,
Nosotros para que no hacer... por no tener calefacción. Claro, nos sacaban a jugar afuera para no hacer ruido, como mi papá venía y dormía, porque él venía del turno y tenía que tenía que descansar, así que a gritar afuera. a jugar sí, afuera, sí, acá no hagan, no hagan. Y todavía recuerdo los olores de la comida calentándose, recuerdo levantándose ella, después creo que tuvieron plata para comprar un termo, Sí. si no se levantaba y le hacía el café antes que se vaya a trabajar, o sea, y esto que me estás diciendo me arma toda la imagen en la cabeza de mi niñez, ¿no? Que debe ser la niñez de un montón de los que están escuchando en este momento. Sí. Que muchas veces ahora uno piensa, ¿no? Y decís, bueno, yo quizás no me crié con mi mamá por circunstancias de la vida y la conocí a los 10 años. Después que me casé, mi viejito igual me llevó, que yo tenía que perdonarla a ella. Y si uno abraza la religión y abraza a Dios, sabe que el perdón es parte de esa vida y es una puesta a prueba de qué tan contemplativo es uno y qué tan capaz de perdonar, porque si no, después no pidas perdón. Exactamente. Sí, es así. Que muchas veces yo por ahí le hablo con mis hijos. Yo entiendo el dolor que ellos tienen. Más mis hijas, ¿no? Claro. Más mis hijas. ¿Cómo fue ese último día, ese último turno? Igual que todos los turnos, ¿se fue a trabajar como siempre? Pues sabe que uno va pierde pasando la el memoria. tiempo. No, yo no voy a perder los años que hemos vivido, 18 años, estuvimos casados. Digo, ese momentito en el ese que momentito. se fue, en el que se fue a trabajar como lo había hecho toda la vida. Sí. Bueno, él trabajó el domingo, porque esos tiempos se hacía hora extra. Porque él no tenía ningún cargo. Unos años antes quisieron dar un cargo de una cuadrilla y él no le quiso recibir. No, le dijeron de que no. Y bueno, y ese día domingo salió a las 2 de la tarde, viene y me dice, casualidad, que a una de mis hijas yo le fui a dejar porque él era cumpleaños el 5 de febrero. Y justo ese año le voy a dejar a mi hija para que vaya a estudiar. La más grande. La más grande. A Salta. ¿Y qué edad tenían tus hijos en ese momento? Bueno, la más grande, 18, supongo. Sí, 19. 18. Sí, 18. Que ahora, gracias a Dios, ya está trabajando en la farmacia. Uh-huh. Ahí está ella. Y bueno, Angélica tenía sus 18. Ella, mi hijo, porque se llevan 2 años, ¿vio? Bueno, ahí tendrían 17, 15, sí. 13. La más 2. chiquita tenía 6 años, la otrita tenía 8 y bueno, así. Y así. Y bueno, yo quería que él vaya a dejarlo en Salta, porque bueno, yo allá tengo familia, pero nunca me crié con ellos, ¿vio? Entonces íbamos aparte y para poder alquilar. Bueno, no va a creer que ese año él se tenía que jubilar en marzo. Se jubilaba ese año. Y como no daba los números, me dice, mira, yo voy a trabajar hasta fin de año y para poderlo ayudar a ella hasta que se ubique bien. Y bueno, ese día domingo, él me dice, llegó a las 2 y me dice, ¿me llamaste a mi hija? Sí, le digo, yo lo llamé, le digo. Bueno, llegó, se acostó, se levantó como nunca, porque él no era de mucho dormir, como a las 7 de la tarde. Bueno, le pregunté porque estaba apenas un poquito resfriado, no mucho, porque él era, como le digo, yo siempre le decía, sos un terco chilote, porque vio que a ellos no le importaba si estaba enfermo, si estaba, qué sé yo, lastimado. Había que trabajar y trabajaba. Sí, sí. Y bueno, y como a las 10 de la noche, 11, dice, voy a llamar a mi hija. Le digo, ya lo llamé, no, me dice. Para eso estoy yo, dice, para
trabajo para llamar a mi hija. Bueno, llamó, estuvo como nunca, como 2 horas, hablando entre chistes, y yo lo veía raro a él. Yo ahora voy analizando, mire, después ya que hoy se cumplen 19 años. Sí. Y bueno, pasó así hasta que al otro día cambió de turno. Yo igual estoy muy agradecido. Bueno, se fue Finadito Sánchez, trabajaba con él, nos ayudó un montón. Me vine a trabajar, salí a las 12 y él ya mandaba a mis hijas a la escuela porque él era así, no había para poder pagar un remis, nada en ese tiempo. Y como a las 3 de la tarde lo tengo grabado. Se puso su mate, recorría toda la casa. Toda la casa recorría por afuera, miraba, iba y venía. Yo le decía, ¿te pasa algo? ¿Te dijo algo tu hija? No, dice. Nunca le dije yo José o Chávez. Siempre le traté de amor, de mi viejito. Y bueno. No, dice, estoy bien. Bueno, pasó la hora de que él cenaba para irse a trabajar, porque yo nunca le dejé que se vaya sin cenar. Y justo ese día, una comida que le gustaba, le hice una cazuela. Una cazuela. Sí, digamos de todas clases de marisco, porque ese tiempo vio que por ahí se podía pasar. Claro. A él le gustaban mucho las cholgas ahumadas. Bueno, siempre. Y ese día... Una cazuela sí, chilota. Sí. Hecha por una jujeña que había aprendido eso. Sí, sí. Así que bueno, él a las 8 era de cenar. Yo ya tenía toda su ropa. Siempre fue una de que, no sé si todos eran iguales, pero yo su buzo tenía que estar planchado, su campera. Los días miércoles era de lavar y bueno. Era de tener todo en orden como las esposas de los mineros, de tener todo planchado. De hecho, los viejos se decían apodo. Uno que con el buzo siempre limpio le decían buzo limpio de apodo. Sí, y al otro planchado, porque estaba bien planchadita la ropa, planchado Rodríguez. Sí. Se decían apodo por esas cosas. Sí, no, y bueno, a las 9 ya se iba a trabajar, a esperar colectivo. Claro. Y fue ese último turno. Sí, y siempre era que mis hijos hacían fila para darle un beso. Desde la más chiquita hasta la más grande. Ese abrazo de cada una de sus hijas. Y bueno, yo era la última. Y como nunca, ese día me pidió, me dice, mira viejita, me dice, entrecargar, porque yo siempre le esperaba, vio, todo calentita la casa, todo, y me pidió que quería tomar leche. Me dice, ¿te levantás? Quiero la leche bien caliente. Y yo lo miraba porque yo digo, cuando yo le esperaba, porque vio que la gente que trabaja en minas sí tenían que tomar leche cuando salgan por el polvillo, todo eso. Y bueno, el último abrazo fue que él me dijo, teneme la leche, cuida tus pollitos, me decía. Mira, uno que ahora piensa, digo yo, era como que se estaba despidiendo. Y en broma, y bueno, yo siempre teníamos una escalera que era todavía de barro, que se hacía él que hizo, y se puso ahí al lado de un pino que un jefe del que había fallecido les dio a cada uno, tenía armado un pino cada uno. Bueno,
Y ahí se paró. Y bajaba la escalera y dice, bueno, mañana te veo. Si no vengo a las 6, vengo a las 8. Bueno, le digo, cuídate. Pediré a Dios que te guarde cuando estés entrando, le decía. Y bueno, pasó eso. Y de ahí se veía todo para, digamos así, como para planta, porque al frente los vecinos no habían hecho todavía casa de 2 pisos. Claro. Que vive don Aníbal ahí. Don Aníbal, sí. Claro. Bueno, y estábamos con mis hijos, como nunca, hablando. Yo le digo, mire, ya papá ahora no los voy a poder comprar, como siempre lo hacíamos, porque bueno, su hermana está allá, tenemos que juntar plata para mandarle. Estamos pagando el alquiler, le digo, un mes lo vamos a comprar uno, el mes otro. Y así, charlando. Como una casa, claro. Eso de las 11, 12. Y en eso empezamos a ver, le digo, Dios mío, le digo, ¿qué habrá pasado? Todo el movimiento que comenzó. Sí. Y le digo yo, ¿qué habrá pasado? Espero que no sea nada grave. Y bueno, una de mis hijas me dice, no mamá, seguro que como siempre un accidente en la ruta o algo así pasó. Y nos fuimos a acostar como a las 12. A las 4 de la mañana siento en la puerta. Bueno, nos levantamos mi hija y le digo, bueno, yo voy a atender. Y en eso va y la familia Merino de Nancia me dice, mira, dice, tenés que acercarte hasta el hospital porque hubo un accidente en Mina. Yo lo miraba nomás. Claro. Me dice, no sé si porque ella le decía al hermano José. No sé qué turno, me dijeron que estaba ese. Sí, le digo, justo cambió ese día, tercer turno. Y le digo, bueno, ahora voy. Yo no quería que mis hijas escucharan. Claro. Sí, mi hijo me acompañó hasta el hospital y en ese tiempo no había tantos remis como había, así que bajamos caminando. Ya empecé a llamar a mis amistades porque soy una de las mujeres que salimos a luchar junto a nuestro marido del 94 adelante. Este programa habla de las viejas que barren en honor a ustedes, a las mujeres en lucha. Sí. Yo uso esa figura sí. porque un día dejaron de barrer y salieron a pelear. Sí. Y entonces como homenaje en este programa suelo utilizar la frase las viejas que barren, y es por lo que ustedes hicieron. Sí, y esos tiempos eran lucha. Sí, claro que sí. Irse, nuestros viejitos iban, la última vez tuvimos que conseguir un camión que hacía un frío y escarcha que habían llevado de Arimar. Iban como ganado para un miserable sueldo. Sí. ¿Vio? Y bueno, pasó eso, así que llegué al hospital, a la guardia, no se imagina lo que era. Yo no sé cómo estaba en pie, no sé cómo, la verdad. Ver a mi hija que estaba en Salta, un primer año que no había estado con su papá en su cumpleaños. Después por otra persona le dijo y no sabía cómo hacer. Bueno, doña Nancy con don Cané me ayudaron mucho igual, porque ellos lo hicieron traer a mi hija. Y en ese trayecto que estábamos ahí, veía tirado cajas de leche. Era lo que él hablaba. Claro. Y entré y me dice, no, si no salieron todavía no. Y ahí estaban los amigos de él, porque él siempre trabajó adentro, frente 61. En el 61. Sí, en el 61. Y
Bueno, ya llegaron mis amistades, mi amiga Guala, la Gladys Guala. Claro. Esa era mismo, que siempre andábamos. Todas juntas. Todas juntas, sí. Y bueno, voy para querer ver quién son los que estaban ahí, quién habían salido. Justo estaba el finadito Sánchez, me dice, mira, todavía no salió él, hay varios. Yo digo, bueno, lo voy a esperar. Y después en eso se me vino lo que él me decía, ¿no? Que dentro de Mina era como un laberinto. El que no lo respeta, no va a saber, no va a poder salir, decía él. Mi papá se jubiló después de más de 30 años y una vez lo fueron a invitar para que vaya de visita y él dijo, Sí. no me olvido más porque yo estaba presente, él dijo, no, el cerro me perdonó la vida 30 años, yo no lo voy a tentar nunca más. Y nunca más quiso entrar, dijo, no es que yo no ame ese trabajo, respeto al cerro, si me dejó salir vivo, muchas gracias y no voy a tentar más la suerte. Y eso que mi papá solo creía en él, pero esas cosas eran sagradas, digamos. Claro. Los mineros tienen esas cosas que son creyentes y todo, pero eso es más fuerte que ellos. Sí. Ese respeto por eso es Más lo que trabajan ahí muchos años, ¿no? Claro, yo siempre digo la gente que trabajó años, porque yo lo veía a mis amigos, porque esos tiempos tenían que estar, no tenían supongamos un guante, pero ellos igual iban, porque mi marido igual tuvo varios accidentes. Y él igual se iban. No tenían buzo y parchaban su buzo y lo seguían. Las veces que entraron caminando y salieron caminando, pues no tenían transporte. Sí. Fueron momentos muy duros. Durísimo sí. En esas luchas grandes que hubo, duro. Pero bueno, uno sigue adelante, lo hace más por los hijos. Y ver eso, y después que pasaban los días, iban saliendo, y él no salía. A mí me tocó estar ahí adentro, trabajaba, y cuando escuchaba los nombres, yo te voy a pedir que te pongas los auriculares para que escuches y si querés hablar también para que saludes, porque en este momento ha tenido la gentileza de atendernos. Estamos acá con Mirta Farfán, la esposa de José Chávez, uno de los 14 mineros, y del otro lado en la línea está el actual interventor de la empresa y que vino en aquel tiempo, está Daniel Peralta. Daniel, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buen día. Buen día a los familiares que están ahí. Un abrazo grande para ellos y para toda la audiencia. Bueno, acá nada, era un día lleno de emociones, pero vos sabés bien todo lo que ha pasado porque te tocó la reconstrucción dentro de lo que se pudo, aunque aún persiste el dolor después de aquel 2004. Sí, Paulino, la reconstrucción fue en lo material y fue el levantar la mina. Ayer me hablaba con muchos sobrevivientes que estaban ahí en esa recordación, que gracias a Dios tuvo el acompañamiento de la comunidad, muy fuerte, de los mineros también. Lo que cuesta reconstruir es el vacío que ellos dejaron y quizás nunca puede hacerse, y de eso saben muy bien los familiares, ¿no? Así que son, me parece, días de pocas palabras, de mucho recogimiento y de mucha reflexión, como se decía ayer ahí en la vigilia, de mucho dolor y nada, de mantener memoria sobre esto, de trabajar fuerte cada día para que tragedias como esta no vuelvan a pasar. Esta es una actividad en donde, si bien tiene un alto riesgo, es también muy posible evitar estas cosas que han pasado y que han traído tanto luto y tanto dolor. Así que nada, acompañarlos nomás, abrazarlos, tratar de juntos con ellos caminar. Ellos son una parte importantísima al menos de mi visión sobre
lo que hay que dejar acá para poner en marcha el yacimiento definitivamente, y pase lo que pase en la política, en los avatares institucionales, pensar siempre en que esas almas que se fueron nos están guiando, y apoyarnos fuertemente en ellos, ¿no? Me parece que esa es la reflexión que hoy puedo hacer como interventor, que el destino me puso nuevamente acá en este mes de junio, para poder acompañarlo. Yo no tengo muchas más palabras para decir, porque la verdad es que, como bien decís vos, es un día de mucho dolor para ellos, entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Sí, pero te quiere saludar Mirta Farfán, es de las Mujeres en Lucha del 94, y José Chávez, sí, claro, que estaba por jubilar ese año, nada, sintió como que una alegría cuando le dije que estaba en conversación con el interventor, y Mirta ahí te está escuchando, Daniel. Hola Mirta, querida, muy buen día para vos. Buenos días. Espero que estés bien y un gusto poder escucharte. Y bueno, ya nos hemos visto, pero bueno, nada, mandarte a través del aire un abrazo fuerte y mucha fuerza, mucha fortaleza espiritual. Gracias igual, es por estar en esos momentos tan difíciles. Voy a estar siempre agradecido por sus palabras. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Nada que agradecer. Te mando un abrazo fuerte de mi corazón. Gracias. Daniel, gracias por estos minutitos con la radio pública. Gracias, porque sabemos que es importante, sobre todo para los mineros, que el que conduce sienta lo que sienten los conducidos. Y en tu caso eso es así, y por eso nos tomamos el atrevimiento de llamarte en este día y que te salude Mirta. Muchas gracias, Paulino. Te agradezco la deferencia. Un abrazo fuerte, grande a todos los familiares, en principio, y también a los compañeros y las compañeras mineras, porque ayer acompañaron. Bueno, seguramente hoy nos vamos a encontrar con muchos de ellos también, pero esa es la idea, que estas familias no anden por la vida con la indiferencia. Lo peor que les puede pasar es la indiferencia, y hay que abrazarlas, contenerlas, nada. Me parece que ese es el camino. Muchas gracias, Paulino, por la comunicación. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días. Abrazo grande. Un abrazo grande. Audiencia. Gracias, Daniel. Daniel Peralta, el interventor de ICRT, quien, bueno, nada, teníamos previsto el saludo y aprovechamos para, claro, qué mejor que lo salude Mirta. ¿Y cómo han sido estos? Bueno, porque todo lo que ocurrió ese día, que ha sido tan doloroso y tan desgarrador, tan complicado, que la verdad que, Mirta, no te quiero hacer vivir ese momento, porque ha sido muy desgarrador, porque después que pasó, después que tuvimos el sepelio, vino Néstor Kirchner, después que pasó todo, cuando cada uno volvió a su casa, cuando el presidente volvió a su casa, el otro, sí. Porque cada uno tiene que seguir la vida. Sí. Ahí supongo que habrá sido el momento en que volviste a tu casa, tus hijos, y sentiste la ausencia y la soledad misma. Ahí estabas de frente a la vida, y tal vez mirándolo a Dios y preguntando, ¿y ahora cómo seguimos? Él a mí me lo entregaron el día domingo para el Día del Padre. El Día del Padre. A las 8 de la noche. Entonces, casi como una tragedia la fecha, ¿no? Y ahora que estamos a próximo Día del Padre. Sí. Y bueno, después que pasó todo esto, no sé, no hay explicaciones, porque yo no era así de trabajaba en casa familiar, pues no le gustaba que trabaje. Claro, pero teníamos que salir porque ya tenía difícil. Mi hija estudiando, y bueno, y pasó los tiempos. Igual, como le digo, le agradezco a don Peralta, porque y al finado Kirchner, porque tuvimos una entrevista con él, su tiempo en el Capipe,
Y bueno, me dieron la posibilidad de trabajar. Claro. No me quedaba otra. Porque esos sueldos, yo tengo la pensión de mi marido. Pero con eso no me va a alcanzar porque Una hija yo tenía estudiando. y mis hijos acá estudiando. 4 hijos sí, más, sí, o sea. sí. No fue fácil. Y bueno. Y empecé ese año en el mes de septiembre empecé a trabajar. Y bueno, iba y venía. Dejar a mi hija chiquita, la de 6 años, entre ellos con mi varón, que es el segundo, le ayudaba a su hermana. Yo a la noche ya dejaba cocinando para que cuando ellos vengan de la escuela, los más grandecitos, les sirvan a sus hermanas. Y así, seguí luchando. Después ya trabajaba afuera, venía de trabajar, hasta que me salió la pensión y bueno. Y supongo que cada tanto le contarás a tus hijos de su papá. Y ellos lo tienen todo en la mente, pues ya la más chica nomás no se acuerda mucho. No contarle, sino la charla de un luchador, de un tipo que hizo la casa con vos a machete limpio, es decir, sí. El amor que le puso a ese nido, a esa construcción, a esa cosa que hicieron juntos. Sí, yo siempre le hablo, ahora ya son grandes, siempre les digo, no porque Dios le dé esto, le dé aquello, siempre tienen que ser con el perfil bajo lo que era su papá y ayudar a los demás. Claro. Mientras se pueda dar una mano a la que necesita, ¿no? Yo siempre hago eso, son ya casi 9, 10 años que tuve un accidente encima en el 2006 y tuve mucho tiempo en Buenos Aires igual, sin mis hijos. Y bueno, yo le pedí tanto a Dios que si yo me pongo en pie tengo que hacer algo por los demás. Y siempre estoy en eso. Voy a Fuente de Coile. ¿A la escuela? Sí, siempre. Ahora justo me invitaron para el viernes un acto. Así que yo junto cosas. La primera vez que fui, bueno, ese año le hice cumpleaños porque habían poquitos nenes, le hice cumpleaños, los traje para acá, así con ayuda de las amistades que tengo. Y bueno, pero siempre le hablo de su papá, siempre. ¿Y por qué no te enojaste con Dios? ¿Qué pregunta, eh? ¿Por qué no lo hiciste responsable de tu soledad, de tu sufrimiento? Digo porque mucha gente que está escuchando por ahí se lo pregunta. ¿Cómo una mujer sigue con tanta fe? ¿Por qué no te enojaste si hasta algún apóstol se enojó con Jesús? Sí. Y porque hasta ahora estoy en pie. Fue pasando los años y sin él no hubiera salido. Porque no me tiré al vicio. Porque muchas veces hay personas de que cualquier cosa que pasan, algo, muchas veces ocurre, van a lo que es a la bebida, a dejarse, a encerrarse. Y yo no. Siempre le pedí a Dios nomás esa fuerza que me dé, como mi viejito me enseñaba, porque él era mucho porque antes que conozca el Evangelio, él era un hombre que tomaba muchísimo. Y él conoció en gallego. Uh-huh. De ahí, bueno, vino acá y cuando me conoció, él se afirmó más en las cosas de Dios. Como se dice, ¿no? Era medio sancochado. Él siempre decía eso cuando me conoció y bueno. Y no, la verdad nunca me hice lo que me está preguntando usted. Y cuando pasan tantos años, 19 años, cuando uno recuerda más los momentos felices o recuerda la última noche, la despedida, y recuerda
esto que me contabas recién, cuando Sí, te sí. avisaron que no venía, es decir, los momentos de la tristeza Sí, sí, esa, sí, 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 de sí, esa sí. tragedia, porque fue muy dolorosa, o recordás los momentos, aunque sacrificados, felices, la carretilla, el carbón, la estufa, yendo a buscar madera, trayendo el palo al hombro, Sí, haciendo sí, sí. fuego afuera. No, yo recuerdo esos años felices, por supuesto. En estos días, sí, recuerdo de la tragedia, cómo anduvimos. Mi madre, voy a decir, yo mentí a mis hijos cuando ya yo esperaba que él esté vivo. Pero bueno, ya 28 años he trabajado en la empresa adentro de mina. Porque en realidad lo mentí, le decía a mis hijas, porque ellas preguntaban. Lo único que iba era mi varón y mi otra hija, la mayor. Claro. Pero las otritas no querían saber nada, ellas querían esperarle a papá en la casa. Y yo les decía, ellos, no, papá está en el hospital. Claro. Porque no sabía cómo. Y tal vez en el fondo vos tenías ganas que eso sea así. Sí, Vos querías que diga, bueno, sí, está porque él me escondido contaba, en un lugar de la mina, en una porque él siempre galería. decía, él siempre hablaba, comentaba cómo era la empresa, cómo era adentro. Yo nunca entré para los 4, Los nunca. 4 de diciembre, nunca. No, nunca. ¿Sabe cuándo entré? El día de la tragedia. El día de la tragedia. Ahí sí. Y no, yo, porque como él contaba, bueno, uno se hace la cabeza igual, ¿vio? Claro. Él me decía, no, por Chiflón 7, por Mina 1. Y yo dije, bueno, en algún lado él está saliendo. Si bien nunca entraste a mina, vos podés hablar de chiflones, de uniones, Sí, de galería, porque de marchante, de rosadora, de panzer, de scrap, de todo, porque los mineros contaban todo el tiempo esas cosas. sí, no, él venía, contaba esto, contaba aquello, y a mí me quedaba grabado. Yo siempre cuento, digo, yo me crié escuchando cuentos de minas. Sí. Entonces la gente me mira si es cuento de mujeres. Le digo, no, de mina, de mi papá a mí me contaba todo cuentos de mina, de Sí, lo que sí. pasaba. Yo, la vez que entré a mina era como si hubiera estado ya en ese lugar, de Sí. tanto que había escuchado, como en tu caso, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, va pasando los tiempos y sí, se siente. Más ahora en estos días. Y en este domingo. Exactamente. Eso sí. Pero nunca nos olvidamos el día de su cumpleaños. Nunca. No se olvida, se aprende a vivir con el dolor. Sí. Dolor y a la vez siento un orgullo tan grande de lo que era él, como era con sus compañeros. Porque la realidad, él estaba por salir. Se volvió para poder ayudar a su amigo, don Alvarado. Ahí veo el gran hombre que era. Él no miraba la religión, el color, nada. Y no puede haber dudas de un gran tipo que, teniendo todo para jubilarse, dijo, no, tengo mi hija estudiando, me tengo que quedar. Sí, Después de 28 años que tengo que seguir trabajando. exactamente. Acá no hay que bajar los brazos. Y cuando pudo irse, volvió a buscar a su amigo, Sí, aunque en eso le fue la vida. No puede ser otra cosa más que un tipo magnífico, o sea. él era muy de perfil bajo. No era de... En todas las luchas que se hizo, la primera vez que quedaron adentro tampoco sabía. Claro. Lo primero que era adentro y lo único... Yo le hice salir porque
la verdad le había mentido, le decía que estaba mal porque yo estaba esperando una de mis hijas. Y él salió, me dice, ¿cómo? No tenés que estar así, tenés que estar tranquila, estamos bien, estamos luchando para poder traer pan a la casa. Si no se hace todo en conjunto, esto no va a seguir la empresa. Y bueno. Quizás volvió aquella noche a buscar a su amigo, por siendo un hombre feo, habrá recordado a Jesús diciendo: lo que hagas por el último de mis hermanos, yo lo haré contigo. Tal vez por eso volvió. Sí, ahora no recuerdo el nombre, el apellido, uno de conocido de sobrevivientes, lo que quedaron, lo que pudieron salir. Él comentaba, después que pasó 3 años más o menos, me contó y contó a mi hijo lo que era su papá dentro de Mina. Lo que había hecho unos días antes. Porque él siempre me decía el hombrecito, no, dice, su marido es muy religioso. Yo la escuchaba nomás, ¿viste? Porque yo no sé cómo era dentro tampoco, claro. ¿Vio? Me dice, no, dice, antes de la tragedia nos leyó la Biblia, un versículo, y nos hizo repetir uno por uno, pero a pesar que algunos por ahí nos burlábamos. Y ese día, como nunca, dice, todos repitieron ese versículo. Y no pasó 2 semanas y estaba la tragedia. Yo te escucho, ¿no? Y supongo que, en tu cabeza está más presente. Parece que todo hubiera estado preparando su despedida. Como sí. Que si lo hubiera estado armando durante los últimos 10 días, haciendo todo, despidiéndose, ¿no? Sí. Por eso usted me hace esa pregunta. ¿Cómo no te enojaste con Dios? No, porque en el momento que me llamaron para identificar, porque eran 3, estaba el finadito Méndez Silverio, que ellos son los 3 últimos, si no me equivoco, que salieron el Día del Padre, y finadito Bedia Odilon con ellos. Y porque la realidad ya habían preparado todo, yo se lo dejé a mi hija, que ella vea lo que va a hacer con su papá. En la iglesia ya habían preparado todo para velarlo en la iglesia. Y yo siempre dije, ¿no?, que uno dice que va a hacer esto, pero Dios hace su tiene otros manera. Planes a veces. Y sí, después, bueno, ahí me hablaron para que se velaran en el Centro Cultural. Exactamente. Así que trasladaron todo ahí, mi hija, donde cantó, llevaron todo de la iglesia. Con sus compañeros, claro. Sí. Y para mí fue lo más lindo verlo a mi hija cantar a su papá como a él le gustaba. Esa despedida. Claro. No sé cómo explicarlo. Siempre el sueño de él era que todos sus hijos sirvan a Dios, pero cuesta montones. Yo tengo su Biblia y me cuesta un montón agarrar su Biblia. Sí, ¿no? Porque él se levantaba antes de ir a trabajar, ya su café y la Biblia, y yo al par de él a las 4 de la mañana, y se iba. Y bueno, toda una historia, bueno, malo, pero muy orgulloso de él. Hemos estado con Mirta, que es la historia de la mujer de un minero.
como tantas mujeres de minero y como tantas mujeres de mineros que no volvieron. O volvieron para siempre o quedaron en el turno eterno. Idea que incluso le dio el nombre a una película, La Noche Eterna, o en la propia canción del Guaja, que habla del largo turno del que no vuelven, pero tal vez no vuelven en ese turno, vuelven porque si esos tipos saben algo es cuidar a su familia, y es cuidarlas desde todos los lugares, desde el lugar donde uno crea, desde el cielo, desde el lugar donde uno tenga fe o la religión que abrace. Finalmente son mineros guardianes de su prole, de su descendencia. Y Mirta ha sido, la verdad que para mí, una cuestión muy grata, muy grata, porque me hiciste recordar a mi propia historia. Y pienso, con tantos años de diferencia, mi historia de chico, tengo 59 años, estoy hablando de hace 50 años atrás, recordando cómo era mi madre con nosotros, y te escuchaba, y tenemos la misma edad, no sé si no sos más chica. Ahora cumplo en julio los 59. Bueno, tenemos la misma edad, y sin embargo, con la misma edad, yo soy el hijo más chico, con la misma edad has repetido el rito de esa mujer de un minero que hace 50 años hacía exactamente lo mismo como otras tantas. Sí. Con el placer que mi padre volvió siempre de la mina y que después murió de grande, de un hombre grande, pero uno ya lo toma de otra manera, como que bueno, ya son cosas como de la vida, pasados los 80 años, pero que tuvo ella la suerte que su marido, su compañero, volvió siempre. Y con otras mujeres que con la misma historia no pasó lo mismo. El destino hizo que no volvieran, en este caso. Claro, sí, sí. Que no volvieran. Pero... Sí, por eso yo siempre digo, ¿no?, a los chicos que ahora tienen su trabajo, que sepan valorar, que vayan, digamos, quizá no es como antes, ¿no? Pero ahora hay más posibilidad. Claro. Tienen más allá, yo entiendo igual el reclamo, pero tal, como se dice, el sueldo todos los meses. Claro. Esos tiempos teníamos que andar con los, ¿se acuerda? Teníamos que ir a la municipalidad a buscar la bolsita. A buscar la bolsa, sí, me tocó ser en la municipalidad el que las repartía, en una cosa porque tenían trabajo. Y a pesar de tener trabajo, iban a buscar fideo, aceite, sí, yerba, a pesar de tener trabajo. Sí. Y eso fue muy duro. Sí, sí lo pasamos, sí. Con lesco, patacones, con papeles que no valían absolutamente nada. Por ahí te recibían, por ahí no te lo recibían. Claro. Sí. No. Muy mala época, muy mala época. Mirta, de verdad, ¿no? En todos estos años y en estos años de periodismo, yo siempre pensé en una charla con la esposa de uno de los mineros. Y la verdad que nunca me atreví. Nunca me animé. Un equipo de producción me propuso que lo hiciera grabado, que filmara todas las charlas con las... Y la verdad que yo dije, me va a doler tanto como ella, pues yo estuve en el hospital cuando las veía sufrir y veía, digo, y es tan desgarrador que me duele el dolor ajeno, me duele recordar eso, me duele recordar lo que vi, la esperanza que tenían de que saliera. Y sí, yo escuchaba a la Policía Federal que había entrado, entonces escuchaba la parte de atrás que decía no hay posibilidades que alguien salga. Y caminaba por otra parte del hospital y escuchaba a los familiares diciendo no, porque puede ser que se haya ido a la otra galería. Y todo eso me quedaba en la cabeza, claro, no contaba nada, pero era una tragedia en mi cabeza misma. Sí. Y veía el dolor, el sufrimiento. La verdad que fue una cosa tan dura, y nunca me había atrevido, le pedí a Gloria si podía producir la nota, y yo de corazón, en 19 años que no me animé nunca, Mirta, gracias porque también pude romper una barrera profesional que es lograr hacer un reportaje que yo pensé que no iba a poder hacerlo.
Y igual te agradezco porque es la primera vez igual Mira, que yo cuento lo que quizá, bueno, me fueron a hacer un reportaje, pero así no como ahora. Es bueno igual, es bueno recordarlo. Más allá que pasaron 19 años y para mí es un placer y muchísimas gracias. No esperaba, pero todo tiene su tiempo, ¿no? todo tiene su tiempo y habrá cuánta gente escuchando y sintiéndose, los que trabajan en mina sabiendo que sienten lo mismo, y a un montón de gente que no trabaja en mina para saber qué es eso, Sí. qué es la mujer de un minero y que las cosas no siempre fueron como Más dijeron. esos años, Claro. más esos años. Y que son años que pueden volver, porque antes de que ocurriera lo del 90 y tanto, la empresa también había tenido un repunte. Siempre se puede caer. Por lo tanto, no hay que tirar manteca al techo, porque Exactamente. eso siempre está latendo por ahí, que el diablo meta la cola, para usar una figura. Sí, no es así. Es así. Mirta, gracias por haber estado acá. Gracias a usted y bueno. No me siga diciendo usted. Bueno, está bien, soy 6 meses más grande, entonces con todo respeto. Gracias, Mirta. Muchas bendiciones. Y muchas muchas gracias. Y lo de la vieja que barren, cuando lo hago pienso en ustedes, en las mujeres en lucha, porque las recuerdo perfectamente, me tocaba cubrirlas desde el periodismo. Así que gracias por haber estado. No, gracias. Un saludo a la familia, a los hijos, en fin, a todos. Y ha sido la mujer de un minero y la mujer de todos los mineros la que habla hoy, Mirta. Gracias por haber estado. Gracias a usted. Como la presenté, no es la viuda, es Mirta Farfán, la esposa de un minero, José Chávez.